Así que, iglesia, vaya conmigo ahí. Gloria a Dios. Como le dije, Mateo capítulo 14, versículo 22. Padre, te damos gracias, tu palabra va a ser expuesta. Que no sea yo con palabras persuasivas ni humanas, Señor, habla, revélate, ministra, pero sobre todo convence. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Porque estoy seguro, Señor, que nadie sale de este lugar en el mismo estado en el cual entró. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Mire, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido tiempo de estar muy animados, pero también hemos tenido tiempo de estar bien desanimados. Y estés animado o desanimado, hay una promesa que no cambia. Hay una verdad que no cambia por tu estado de ánimo. Y es que la promesa de Dios para con su pueblo es la siguiente: estés animado o estés desanimado, Dios prometió estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que mire, nuestro estado de ánimo o circunstancia o situación por la cual estemos atravesando, no va a depender de que Dios esté contigo, de que Dios esté conmigo o no esté. La promesa es que Él siempre va a estar. Y en nuestra humanidad, yo te tengo que decir que es normal que en algún momento estemos animados y en otros desanimados. No tiene que ver con el nivel de espiritualidad, aleluya, porque algo que no podemos obviar es que el ser humano es que está compuesto de ¿qué? De un cuerpo, ¿de qué más? De un alma y ¿de qué más? Y de un espíritu. El cuerpo, el alma y el espíritu siempre de una manera u otra se va a afectar, positivamente o negativamente. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Esa es la realidad, aleluya. Eso no lo cambia nadie. Pero algo el Señor dejó establecido que se sobrepone al ánimo y al desánimo. Y es su verdad. De que Él siempre estaría con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué te digo esto? Porque dentro de la vida o el diario vivir, yo he escuchado, y me voy a dirigir a la iglesia, gente que se dice ser la iglesia, pasando por procesos, y en medio de los procesos han dejado de ver la mano de Dios, el poder de Dios, las promesas de Dios, la verdad que hay en Él, porque se han enfocado más en los procesos, en el ánimo o el desánimo, circunstancia, que en la verdad que hay en Él. Y hoy el Señor, de la misma manera que habló a mi corazón, yo estoy seguro, estoy convencido que quiere hablar a tu vida. ¿Por qué le hablo de esto? Bueno, porque yo voy a hablar de mí. En mi carácter como persona y como pastor, ha habido momentos en los cuales me he sentido muy animado y ha habido momentos en los cuales me he sentido bien desanimado. Y yo creo que nadie nos conoce mejor que Dios. Y no porque me haya sentido desanimado, aún habiendo sido llamado por Dios al ministerio, implica que mi vida tenga que estar en una posición que me descalifica o me hace ver como si fuese menos
de lo que Dios dice que yo soy. Y le digo esto porque hay gente que cuando pasa por proceso o está desanimado o en medio de algún asunto, si no está claro de su posición en Cristo y lo que Él representa en nosotros, corremos el riesgo, mira, de quitar la mirada de donde debe estar puesta. Y le hablo de esto porque voy a estar leyendo en la Escritura un acontecimiento que se dio, partiendo de ese versículo 22, que trajo una consecuencia sobre una persona, y es Pedro, cuando quitó la mirada de donde debió haberla tenido puesta. Y siempre que usted quite la mirada de donde debe estar puesta, corres el riesgo. Yo me imagino que en el caso de Pedro no únicamente vino un desánimo, se llenó de temor y miedo. Vamos a la palabra, a ese versículo 22. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 22: enseguida Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se fueran delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Me llama mucho la atención que Jesús envió al frente a los discípulos en lo que él despedía a la multitud. Fue esa multitud que él había alimentado, ¿verdad que sí? A esos 5,000 que él había alimentado. Pero Jesús no subió a la barca. Dice la Biblia que Jesús se fue a orar, mientras sus discípulos iban delante de él. Y por un momento pudiésemos pensar que iban solos. Yo creo que en algún momento a nosotros nos ha llegado ese pensamiento, ¿verdad que sí? Como no tenemos a Jesucristo físicamente con nosotros, pudiésemos pensar que estamos solos. Y en medio de los procesos de los cuales no vamos a estar exentos, puede ser que llegue tanto el ánimo como el desánimo, pero también puede llegar el temor, el miedo, la duda, la incertidumbre. Pero de lo que tenemos que estar seguros, iglesia, es que aunque no tengamos a Jesucristo frente a nosotros, la promesa es que Él siempre estaría conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, santo, gloria a Dios, aleluya. Y mientras yo escudriñaba la Escritura y me veía yo en mi humanidad, te tengo que aceptar que ha habido momentos que sí, que me he sentido como si Jesús no estuviese conmigo, como si estuviese desprotegido, porque tal vez llegó el ánimo o el desánimo, el miedo, la incertidumbre, la duda. Pero hoy Dios te quiere empoderar con una verdad. Mire, y el motivo es que cuando llegue el tiempo duro y difícil en tu vida, usted pueda tener muy presente en su memoria la promesa de que Él siempre está, de que a Él nada se le ha ido de su mano. Posiblemente de tus manos se fue hace rato, pero de la mano del Señor no se ha ido. Continúa diciendo la Escritura que despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Llegó la noche y estaba allí solo. La barca con los discípulos se hallaba en medio del mar. Wow. Dice la Escritura que estando la barca en el medio del mar, fue azotada
por las olas, porque el viento era contrario. Mientras estaba la barca en el medio del mar, dice la palabra, y yo tengo que entender, yo estoy utilizando la nueva versión de Reina Valera 2020, que allí se levantó una gran tempestad. ¿Y sabe cuándo se levantó esa gran tempestad? Cuando los discípulos estaban solos en el medio del mar. Wow. Cuando los discípulos estaban solos en el medio del mar, dice la escritura que se levantó una gran tempestad. Pero allí estaban esos discípulos en el medio del mar, una gran tempestad. Los que sabían y habían conocido y habían visto milagros, prodigios, quienes anduvieron con Jesús. Y yo estoy seguro, porque así lo relata la escritura, que allí lo que hubo fue un gran temor, hubo miedo, hubo desánimo, porque estaban los discípulos en medio del mar, una gran tormenta en la noche. Y yo tengo que entender que era cuando la noche era más oscura, que era de madrugada. Y mira lo que la Biblia relata, que aún en medio de ese proceso y de esa situación, de ese temor, de ese miedo y el desánimo, mira lo que dice ahora. Dice: pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar. Los discípulos, al verlo andar sobre las aguas, se espantaron y dijeron que un fantasma. Ay, santo, gloria a Dios, aleluya. Mire, esto me hace recordar cuando Jesucristo se le aparece a los discípulos después de haber resucitado. Ellos dijeron lo mismo. ¡Uy! ¿Un qué? Un fantasma. En aquel entonces Jesucristo le dice: ven acá, ¿qué fantasma es de carne y hueso como ustedes ven que yo soy? Pero en este caso, lo menos que ellos pensaban, Jesucristo no había abordado la barca. Jesucristo se había quedado despidiendo a la multitud, que al verlo caminar sobre las aguas dijeron: un fantasma. Y gritaron de miedo, pero enseguida Jesús le habló y le dijo: tened que ánimo, yo soy, no temáis. Cuando comencé la adoración, yo le dije a la iglesia que yo no sé cómo tú llegaste esta noche a la casa de Dios, pero de lo que estoy seguro es que Dios sabe cómo llegaste. Y si llegaste con algún tipo de desánimo, de temor, de duda, incertidumbre, no sales de este lugar igual. Porque el mismo Jesús que vino caminando sobre las aguas mientras sus discípulos estaban en el medio del mar y una gran tormenta los azotaba, es el mismo Cristo que hoy llega a tu vida. Es el mismo Dios que te dice: ten calma, ten ánimo, yo estoy contigo. Es que, mire, en nuestra humanidad va a haber momentos en los cuales nos vamos a sentir así. Yo me he sentido así, mire, un sinnúmero de ocasiones, pero he visto la mano, el cuidado de Dios. Y dice la palabra que cuando Él le dijo: no temáis, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él le dijo: ven. Gloria a Dios, aleluya.
Yo creo que a alguien el Señor le está diciendo: camina sobre las aguas. Camina sobre tu asunto. Camina sobre tus dudas, sobre tus preocupaciones. Camina sobre tu incertidumbre, sobre tu miedo, sobre tu vergüenza. Camina sobre tu vergüenza. A alguien el Señor le está diciendo: camina, pero mantén tu mirada puesta en mí. En otras palabras, el Señor le está diciendo: no importa cómo tú veas el entorno, si tú caminas sobre el problema con la mirada puesta en mí. Ay, santo, gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? Qué lindo es el Señor. De eso se trata. Que caminemos sobre las circunstancias, por duras y terribles que sean, con la mirada puesta en el Señor. El Señor le dice: ven. Y dice la Escritura: y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y el relato bíblico establece con claridad que Pedro andaba sobre las aguas, camino ¿a quién? A Jesús. Pero ¿sabe cuándo Pedro pudo andar sobre las aguas? Que yo le llamo en el tiempo actual situaciones, imposibilidades, mientras tuvo la mirada puesta en Jesús. Yo creo que el Señor te trajo en esta noche para decirte que mientras mantengas la mirada puesta en Él, no hay nada ni nadie que pueda afectar tu vida. No hay nada ni nadie. No hay nada ni nadie que pueda detenerte. Aleluya. Dice la palabra que Pedro andaba sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, aleluya, ¿sabes qué pasó aquí? Allí había una realidad física que lo afectaba. Pero mientras él tuvo la mirada puesta en Jesús, dice la Biblia que anduvo sobre las aguas. Pero al quitar la mirada y ponerla en las circunstancias, mire que son reales porque lo dice la Escritura. Había un mal tiempo, había una tormenta. De la misma manera le acontece al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Cuando quitamos la mirada de donde debe estar puesto, mire, todo nos va a afectar. No necesariamente tiene que haber un gran problema para que seamos afectados. Hay cosas que parecen ser insignificantes, pero de igual manera te afectan porque has quitado la mirada de donde debe estar puesta. Yo he venido diciéndole a la iglesia, y esto me hace recordar el día que le estuve compartiendo la palabra, ¿verdad? De la pequeña zorra, de la levadura y de las moscas. Que cuando usted quita la mirada del Señor y de donde debe estar puesta, no esperes que venga un gran problema o se levante una gran tempestad. Hay cosas bien insignificantes que de igual manera te van a hacer daño. Te vuelves susceptible a situaciones, frágil, expuesto. Por eso, iglesia, el llamado es a que siempre mantengamos la mirada en Jesús. Por eso la palabra lo dice con claridad: puesto los ojos en Jesús, en aquel que puso fe y el que te mantendrá viviendo en esa fe hasta que la obra sea completa o consumada.
De lo contrario, somos muy vulnerables. Vulnerables. Estamos muy expuestos. Dice la palabra que Pedro quitó la mirada o los ojos de Jesús y los puso en el problema. Y lo que aconteció fue lo siguiente. Tuvo miedo. Ay, santo, gloria a Dios, aleluya. Mire, y el miedo no viene de parte de Dios. Cuando estamos en el perfecto, se supone que no haya miedo. Porque el miedo es inseguridad, es incertidumbre, es desconocimiento. Y el que está en Cristo está en la verdad. El que está en Cristo ha sido alumbrado por la luz. El que está en Cristo, dice la palabra, está en el perfecto. Y el perfecto, ¿qué echa fuera? Todo miedo, todo temor, toda duda. Mire todo lo que aconteció aquí. Pedro quitó la mirada de Jesús, la puso en las circunstancias, póngale nombre. Él la puso en la tormenta, en los vientos, en las olas, en lo embravecido del mar. Dice la palabra, tuvo miedo. O sea, yo tengo que tomar muy serio lo que es sentir miedo, inseguridad. Porque el que está en Cristo no debe sentir ni temor ni miedo. Cuando usted siente temor y miedo, es un indicativo de que quitó la mirada de donde debió haberla tenido puesta. Y usted dirá, pastor, pero es que en mi humanidad, mi alma y mi carne, es normal que esto acontezca. Sí, pero por algo la palabra dice que la carne y el alma debe ser gobernada por el Espíritu. ¿Sí? Porque usted sin espíritu, ¿cómo vivía? Y ahora, habiendo venido el Espíritu de Dios a morar en usted desde que usted le creyó a Dios, Dios te dio la capacidad de ¿qué? De tener dominio ¿qué? Y el dominio propio es la capacidad de poder sobreponerte a la carne y a las emociones, al alma. Esa es la realidad. Dice la palabra que Pedro sintió miedo. ¿Y sabe lo que produjo el miedo en Pedro? Que comenzara ¿a qué? A hundirse. Wow. Miren, no estamos exentos de que en algún momento sintamos temor y miedo. Pero tenemos que correr a dilucidar ese sentimiento con el Señor. Porque si no se dilucida en el tiempo pertinente y correcto, puedes correr el riesgo y el peligro de comenzar a hundirte. Pero gloria a Dios, allí estaba Jesús. Y dice la palabra que él comenzó a hundirse y entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Cuántos en algún momento han dado un grito de auxilio como lo dio Pedro? Y si has tenido que decirle al Señor, Señor, sálvame, es porque tenías miedo de ¿qué? De perecer o hundirte. Y si tuviste miedo de perecer y hundirte, mire qué sencillo es esto. Fue porque quitaste la mirada de donde debiste haberla tenido puesta. ¿Vio? Es sencillo. Aquí no debe haber muchísima complicación en entender este asunto.
Y hoy el Señor vino a animarte. Por eso es que el Señor te dice en esta hora, como le dijo a Pedro: tened ánimo, soy yo, no temas. Wow, qué lindo. Yo voy a parafrasear este verso y le voy a añadir: descansa en mí. Dice la palabra del Señor que ante el grito de Pedro, Señor, sálvame, al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vio como una cosa nos lleva a la otra. Duda, quitar la mirada, alejarnos. Y dice la palabra que luego que el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me imagino, dice la palabra, que él extendió su mano y lo agarró. ¿Y sabe qué pasó luego de esto? Que el Señor no lo soltó hasta que lo llevó nuevamente a la barca. Hoy el Señor te quiere llevar a ese lugar seguro. Hoy el Señor te quiere sacar del lugar en el cual te encuentras. Ese lugar de miedo, de duda, de temor. Hoy el Señor quiere que vuelvas a poner la mirada en Él. Quita tu mirada del problema. Quita tu mirada del entorno. Quita tu mirada de lo imposible. Porque ¿sabe quién está en este lugar? El Dios de lo imposible. Hoy el Señor te toma de su mano. Hoy el Señor te toma de su mano y te lleva al lugar seguro. Pero iglesia, mantén tu mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Mientras yo escudriñaba la escritura, yo le decía: Señor, gracias. Señor, a mí me habla de muchas maneras. Hoy el Señor trajo un Selah a mi vida, un momento de descanso, de reposo en esta palabra. Y yo le decía: Señor, verdaderamente cuando quitamos la mirada de ti, llega el desánimo, llega el afán, llega el temor, se produce miedo. Y una cosa te lleva a la otra. Y a veces sentimos que nos estamos hundiendo, como lo sintió Pedro, por haber quitado la mirada del Señor. Así que en el nombre poderoso de Jesús, recibe esta palabra de parte del Señor. Él es fiel. Él dijo que no importa si está animado o desanimado, Él siempre estará contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Así que en el nombre poderoso de Jesús, vamos a estar orando en breves minutos por la iglesia. Y yo sé que el Señor no va a permitir que nadie salga de este lugar en el mismo estado en el cual entró. El Señor te dice que por nada estés afanado, sino presenta cada una de esas peticiones ante Él. Así que
Padre, venimos delante de tu presencia. Señor, como hablaste a mi vida, yo sé que tú has hablado el corazón de la iglesia. El llamado en esta noche es el siguiente: si tú eres uno o una de esas a quienes el Señor le ha hablado, como haya estado tu vida, lo que te tengo que decir es que Dios sabe cómo llegaste. Si aquí hay alguien que necesita salir lleno, si aquí hay alguien que necesita que el Señor le extienda su mano, yo le voy a pedir a la pastora que ore. Pero todo aquel que necesite ser lleno, sentirse seguro, yo te voy a invitar, ponte en pie. Gloria a Jesús. Que refrigeria nuestra alma, gloria a Dios. A veces los afanes del mundo nos desenfocan, las situaciones nos desenfocan. Y la pregunta es: ¿dónde están mis ojos puestos? Debo ver cuál es mi punto focal. En toda circunstancia hay solamente un punto focal y se llama Cristo Jesús. Dice que aunque pases por el fuego no te vas a quemar. Él dice que ni la llama va a arder en ti. Él fue el formador tuyo. Y no nos dijo mentira, nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, nos dijo verdad. Pero nos dio la solución luego de la comida: confía. Porque sabes que por todo lo que tú estés pasando, ya yo lo vencí, te dice el Señor. Ya yo pasé por eso y ya yo lo gané. Y lo gané para ti. Así que estamos desde el lugar de victoria, de plenitud y de llenura, gloria a Dios. Falta que haya alguien que lo pueda creer. Que estamos en lugar seguro. Qué bueno ha sido Dios. Así que cuando te desanimes o sientas que las aguas están subiendo, mira para atrás las veces que ya te libró, que ya te defendió, que ya te proveyó, que te sacó, que te animó, que te llenó, que te hizo sentir gozo, plenitud y paz. Y si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, gloria a Dios. Así que es importante recordar las bondades de Dios. Y si lo hizo, lo va a volver a hacer. Y eso es lo que nos mantiene en todo momento firmes, creyendo que como lo hizo, lo volverá a hacer. Padre, te damos gracias por tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Padre, dice tu palabra que si tu ley no hubiese sido nuestra delicia, en la aflicción hubiésemos perecido, Señor. Pero a ti te plació darnos tu palabra para alentar nuestro corazón, para decirnos, Señor, que tú estás con nosotros como poderoso gigante, que tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días y todos los días hasta el fin de los tiempos, Padre. Te damos gracias por esa verdad, porque pasa nuestro corazón. Padre, trae a memoria las veces que hemos pasado por el fuego, Señor, y la llama no nos ha quemado, Señor. Tráenos a memoria las veces que hemos necesitado provisión y tú has sido nuestra provisión, Señor. En esos tiempos que hemos necesitado paz, tú has sido nuestra paz, Señor. Padre, trae memoria tu bondad, tu provisión, tu sustento, tu amor inagotable, Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú siempre has permanecido fiel, Señor. Aun cuando nosotros no hemos sido fiel, tú has permanecido fiel. Gloria, y te damos gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. Padre, si hay alguno desanimado, Señor, sé tú, mi Dios,
Dios, dando ánimo al corazón de tus hijos. Si hay alguno que tiene necesidad de ser abrazado por ti, Señor, Padre, revélate como el Dios de paz, de amor, Padre, el Dios que consuela, Padre. Sé tú, mi Dios, siendo el aliento del corazón de tus hijos en este tiempo, Padre. Sé tú fortaleciendo, sé tú guiando, sé tú levantando, sé tú dando la paz y el sustento que tus hijos hoy necesitan, Padre. Gracias, Señor, porque como lo hiciste, hoy tú lo estás haciendo, Señor. Y como lo estás haciendo hoy, Señor, lo continuarás haciendo, Padre, porque tú no cambias, porque tú permaneces fiel para siempre. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que te voy a invitar, levanta tus manos. Padre, yo bendigo cada familia, cada hogar aquí representado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque hemos visto tu gloria, hemos visto tu verdad, hemos visto, Señor amado, el cuidado, tu fidelidad. Padre, llena la iglesia, sacia cada familia, cada hogar aquí representado. Se abren los cielos, lluvia de bendición hasta que sobreabunde. Gracias te doy, Padre, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y has de hacer. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Y la iglesia dice...